¿Sí, bueno? Sí, ahí está, ya me escucho. Bien, vamos a continuar con nuestras clases de interpretación de la Biblia. Ahorita vamos a tener la sesión 2. Como vimos ahorita en la clase pasada, vimos acerca de la necesidad de interpretar el texto bíblico, por qué necesitamos interpretarlo. También vimos las definiciones, la definición de la hermenéutica, cuáles son las diferentes ramas de la hermenéutica, la general y la especial. Y también vimos los diferentes tipos de análisis: el análisis histórico, el análisis contextual, el análisis léxico y el análisis teológico. A ver, le voy a cambiar la batería. Bien, ahora lo que vamos a hacer en esta sesión es que vamos a aprender cómo hacer un análisis histórico y también cómo hacer un análisis contextual para una escritura. ¿En qué consiste hacer un análisis exegético? Hacer un análisis exegético se parece mucho a la labor de un detective. Un detective, a la hora de resolver un caso, tiene que buscar pistas, tiene que hacer muchas preguntas, tiene que hacer las preguntas correctas, porque si hace las preguntas incorrectas no va a poder resolver el caso. Tiene que estar investigando pistas. Básicamente hacer un análisis de un texto de la Biblia es un trabajo detectivesco. También tienes que hacerle preguntas al texto, no suponer nada hasta que no tengas alguna prueba, buscar pruebas para buscar respaldar tu verdad, y si no tienes pruebas, pues no darlo por sentado, ¿no? Entonces, básicamente hacer un análisis histórico es hacer preguntas acerca de la historia, es hacer preguntas acerca de la cultura. El análisis contextual es colocar la escritura dentro del contexto para saber qué es lo que dice. Antes de proceder a hacer los análisis, antes de ver cómo se hace un análisis, me gustaría que viéramos algunos principios o algunas reglas generales de hermenéutica. ¿Cuáles son esas reglas generales? Todo esto se aplica a la hora de que tú vayas a interpretar, a hacer una interpretación de un pasaje de la Biblia. Tienes que tener presente cuáles son esos principios. El primero de ellos: todas las escrituras deben colocarse en su debido contexto histórico y cultural. Existe un dicho muy famoso donde dice que un texto sin contexto es un pretexto. Cuando tú sacas una escritura de contexto, cuando la mueves fuera de la historia, cuando la mueves fuera del contexto donde está en el libro, la vas a malinterpretar. Siempre tienes que tomar en cuenta el momento histórico, el momento cultural, el momento geográfico a la hora de hacer una interpretación de una escritura. Siempre, eso es invariable, y eso aplica para todo el texto de la Biblia. Tienes que reconocer el contexto histórico y cultural. Otro principio: las escrituras tienen un solo significado correcto, y es el que el autor tenía en mente. Si suponemos que Dios es un buen comunicador, que sí lo es, y que sabe transmitir sus ideas, que es un Dios que sabe transmitir sus ideas, entonces debemos suponer que las escrituras tienen un solo significado correcto. ¿Cuál es? No el que yo crea, no el que mi vecino crea, no el que cualquier persona crea, sino el que el autor tenía en mente. Es decir, lo que escribió Mateo, lo que escribió Pablo, es el único significado válido, y no hay otro. Entonces, el objetivo de la hermenéutica, el objetivo de hacer una exégesis, es tratar de descubrir qué era lo que el autor estaba pensando cuando escribió esas líneas. Otra línea, otro principio: un pasaje nunca significa lo que no pudo haber significado a sus destinatarios. Es decir, los autores escribieron los libros de la Biblia con un propósito, y por lo general esos libros de la Biblia iban a cierto destinatario. Si un significado no aplica para ese destinatario, entonces no aplica para ninguno. Es un significado erróneo. Eso ocurre mucho, sobre todo con los textos apocalípticos. Todos conocemos aquí el famoso 666 de la Biblia.
El 666 todo el mundo le ha dado la interpretación que ha querido, que se le ha pegado la gana. Unos dicen que es el Papa, otros dicen que es el presidente de Estados Unidos, otros dicen que es tal o cual empresario. Cada quien le ha asignado el 666 a la persona que más se le ha antojado. Y tú te vas a encontrar tantas interpretaciones como formas de pensar ahí. ¿Cuál es el problema? De que es muy poco probable que los destinatarios de la carta de Apocalipsis, que eran las 7 iglesias de Asia Menor, hayan pensado que el 666 iba a ser cualquiera de esas personas. ¿Por qué? Porque ni siquiera existían en esa época. Para saber el significado del 666, yo tendría que haber sido un destinatario de aquella época, para saber qué era lo que Juan me quiso comunicar. Y tú te tienes que poner en los zapatos de un discípulo de alguna de las iglesias de Asia Menor, para tratar de entender qué fue lo que quiso decir Juan. Solamente ellos podrían decirnos a quién aplica el 666. Y si queremos saber a quién aplica, tenemos que buscarla a ellos. Y tenemos que ponernos en sus zapatos y tratar de entender qué significaba para ellos. Si definitivamente el Papa no significaba para ellos, porque en aquel entonces el Papa todavía no existía, la figura del Papa, entonces no significa y punto. O sea, no aplica para el Papa, porque no aplicaba para los destinatarios originales de esa escritura. Y así como ese ejemplo, existen también muchísimos. Otro principio: la escritura nunca contradice a la escritura. Si el sentido de un pasaje es oscuro, siempre debe interpretarse a la luz de los más claros. Precisamente ahorita estamos platicando acerca de posibles contradicciones que existen en la Biblia. La Biblia nunca se contradice. No existe tal cosa como errores en la Biblia o contradicciones en la Biblia. Existen dificultades, existen aparentes contradicciones, pero son cuestiones que tú logras resolver si tú haces un estudio minucioso. En realidad la Biblia no se contradice. Puede existir la situación de que hay pasajes en los cuales a lo mejor no es tan sencillo, no es tan fácil tratar de entender qué fue lo que quiso decir el autor. Cuando te topes con una situación así, tú siempre debes de ir a los pasajes más claros, que exponen el tema un poquito más desarrolladamente, más a la luz, para tratar de entender qué es lo que quiere decir el pasaje más oscuro. En otras palabras, la Biblia misma interpreta la Biblia. Y esa es una regla que nosotros debemos seguir cuando nos topamos con una situación así. Por último, el Espíritu Santo es el verdadero intérprete de las Escrituras. Nuestro estudio siempre debe estar guiado por él. Cuando estamos llenos del Espíritu, cuando el Espíritu nos guía, cuando el Espíritu tiene control de nuestras mentes, de nuestros corazones, vamos a poder llegar a una correcta interpretación. Si lo hacemos de una manera humana, si lo hacemos de una manera poco reverente, si no ponemos nuestro corazón y no dependemos del Espíritu Santo, va a ser muy difícil que logramos tener el entendimiento correcto de las Escrituras. Siempre el Espíritu Santo es el que nos debe de guiar en nuestro proceso de interpretación de la Biblia. Vamos a ver algunas definiciones. ¿Qué es el análisis histórico-cultural? El análisis histórico-cultural consiste en considerar el medio histórico y cultural en que el autor escribió para entender sus referencias y propósito. Como te explicaba hace rato, tomas una escritura, no sé, por ejemplo, imagínate que estás estudiando un pasaje de Nehemías. Lo que tienes que hacer es tomar ese pasaje de Nehemías, irte a la época de Nehemías, en la época en que vivió Nehemías, y echarte un clavado en la en las condiciones en las cuales vivía el pueblo de Israel en aquella época, las condiciones políticas, las condiciones históricas, para tratar de entender mejor el significado de lo que la escritura está diciendo. Tomas esa escritura y la ubicas en espacio y tiempo. ¿Cuál? El espacio en el que vivió Nehemías y en el tiempo en el que vivió Nehemías, para tener un mejor entendimiento de lo que significa la escritura. Y el análisis contextual considera la relación de un texto con todos los escritos del autor, ya que el conocimiento de toda la obra del autor nos lleva a conocer mejor su pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no vas a sacar un pedazo de la Biblia y la vas a desconectar del resto de la Biblia para tratar de estudiarla. No. Un pasaje de la Biblia siempre tienes que estudiarlo en conexión con toda la obra, con todo el libro, si es posible con todas las obras del autor, si tiene varias,
para tratar de entender cuál era el pensamiento y qué era lo que el autor quiso transmitir. Lo que hablamos hace rato del ejemplo de la bomba. Para poder entender qué quiso decir, tienes que irte palabras antes, palabras después, para tener un mejor entendimiento de lo que el autor quiso decir. Vamos a ver ahorita un ejemplo acerca de por qué es importante hacer un análisis de la escritura. Imagínate que tú estás leyendo tu Biblia, porque vas a preparar una charla bíblica. Imagínate que te encargaron dar la charla bíblica de la semana. Y estás bien emocionado, sí, voy a preparar una charla bíblica, voy a preparar algo súper bien. Y en una de esas te topas con una escritura, Proverbios 22, 28. Proverbios 22 dice: no muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. ¡Wow! No, hombre, esa escritura me maravilló, ¿no? Y tú empiezas a hacer una charla bíblica de ello. Ahí tengo tres posibles interpretaciones de ese proverbio. Quiero que ustedes me digan qué es lo que ustedes creen que ese proverbio quiere decir. Proverbios 22, 28. No muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. ¿Qué querrá decir? A. No hacer las cosas de otro modo que el que nos han enseñado. B. No robar. C. No quitar las señales de tránsito que guían a los viajeros. ¿Cuál crees que es la interpretación correcta de ese proverbio? ¿Qué crees ¿A qué crees que se refiere ese proverbio? ¿Cuál crees que será la opción correcta? La primera. La última. A ver, levanta la mano, ¿quién piensa que la primera? Casi la mitad de la iglesia, ¿verdad? Sí, más o menos la mitad de la iglesia piensa que la primera. No hacer las cosas de otro modo que el que nos han enseñado. Levante la mano que piensa que significa no robar. 1, 2, 3. Inciso C. No quitar las señales de tránsito que guían a los viajeros. ¿Quién piensa que esa es la interpretación correcta? Que ese es el significado correcto. 1, 2, 3. Bueno, la respuesta se los voy a dar un día de esos que regrese aquí a la iglesia. No se queden. Para que me vuelvan a invitar. No, la interpretación correcta es el inciso 2, no robar. Eso es lo que significa ese proverbio. ¿Por qué? Para empezar tenemos que entender que es un lindero. Un lindero es una marca que los antiguos judíos colocaban en la tierra para señalar cuál era el límite de propiedad de una persona. Es decir, a la hora de definir cuáles son los límites de un terreno, ellos colocaban marcas en la tierra y decían: hasta aquí llega mi terreno, hasta aquí sigue el tuyo. Esa marca, ese límite, lo marcaban con algo que se llamaba un lindero. En la época de los proverbios, que fue aproximadamente 1000 años antes de Cristo, no existían los métodos modernos de medición que tenemos hoy. O sea, tú hoy puedes definir con un grado tremendo de exactitud cuál es el límite de un terreno. De tal manera que si hay un conflicto, tú puedes medirlo con una precisión exacta. En la época de los judíos de aquella época, 1000 años antes de Cristo, no existían esos métodos. Entonces, ¿qué podía pasar? Que era muy fácil que un judío se levantara en la noche, cuando nadie lo vea, agarrara un lindero, para ganar un poco de terrenito, ¿no? Ya tengo un terrenito más grande, mi vecino no se va a dar cuenta, al cabo él tiene mucho. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás robando terreno. Los linderos que pusieron tus padres, respétalos. Ese es el terreno que te tocó, y si está chiquito, está grande, así te tocó y ni modo. No los muevas, porque mover el lindero es robar. Entonces, básicamente lo que el proverbio nos está diciendo, o nos está advirtiendo, es acerca de un tipo específico de robo, que es el robo de terreno. Imagínate por un momento que tú sacas esa escritura y empiezas a preparar una charla acerca de que no debemos de hacer las cosas de manera nueva, sino que debemos de respetar las tradiciones de los antepasados y hacer las cosas como nos las han enseñado.
Y tú das ahí una charla acerca de lo importante que es seguir las enseñanzas de los que nos precedieron. Dios no hubiera hablado en esa charla. Así de fácil. Esa charla no hubiera estado la voz de Dios presente. ¿Por qué? Porque no estabas haciendo la interpretación correcta, porque eso no fue lo que el autor quiso decir. ¿Pero tenías alguna duda? No, una consulta. Cuando ayer nos explicaste el significado del contexto de ese versículo, pero si nosotros lo quisiéramos como aplicar a nuestra vida, podríamos decir como, bueno, no muevas, por ejemplo, que los principios y valores que te enseñaron tus padres. No podríamos irnos por ese lado, o sea, pues, los papás pusieron límites en un terreno. Entonces, nuestros papás nos ponen límites a respetar a las autoridades, a respetar lo ajeno, que es lo otro, principios y valores que siempre te enseñan tus papás de pequeños. ¿Podría irse por ahí? ¿O hacer esas cosas? No, porque a final de cuentas el no robar es un valor que se nos enseña. Así como otros muchos valores, como el respeto a las otras personas, el respeto a las autoridades, el respeto a los semejantes, son valores que se nos enseñan. Pero en este caso no está hablando acerca tanto de respetar los valores, está hablando acerca de que no robes. O sea, es un tipo específico de robo. Lo que el proverbio te dice es no muevas el dinero antiguo que pusieron tus padres, no tanto por el valor, sino para que no seas codicioso, o para que no seas envidioso, para que no te dejes llevar por el materialismo de querer tener más, y afirmar un robo. O sea, ya serían otras cuestiones. Obviamente, para no mover el dinero, pues sí, yo necesito estar criado con valores. Si yo tengo el valor, pues no es necesario que me advierta, no lo voy a mover. Pero en este caso no, porque aquí el proverbio nos está advirtiendo solamente acerca de no robar. Ese es el sentido primario del pasaje, del proverbio. Eso fue lo que el autor quiso transmitir. O sea, cuando te dice no muevas los dineros, es no robes. Obviamente, pues, si yo no voy a robar es porque a mí me crearon mis padres con valores, pero eso ya es otro asunto totalmente diferente. El proverbio lo que nos dice es simplemente no le robes terreno a tu vecino. O sea, no hagas ese tipo de robo. Ahora bien, si tú agarraste la primera o la tercera interpretación, que es un error muy común que nosotros hacemos a la hora de interpretar la Biblia, es porque tú pensaste, ¿qué significa esa escritura para mí? ¿Qué significa esa escritura para mí, para mi manera de pensar, para mi manera de actuar, para mi cultura ahorita? Si tú pensaste de esa manera, llegaste a una de esas dos conclusiones. Bueno, pues según mi punto de vista, para ser personal, es no hacer las cosas de otro modo, o no quitar las señales, ¿verdad? Pero esa pregunta no es la correcta. Yo no tengo que preguntarme qué significa la escritura para mí. Yo lo que tengo que preguntar es, ¿qué significaba la escritura para un judío que vivía en el campo 1000 años antes de Cristo? Que era a quien iba dirigido ese proverbio. Yo tengo que ponerme los zapatos de ese judío, tengo que ponerme en los zapatos de esa persona que vive en el campo y tratar de entender qué era lo que quería decirme con ese proverbio. Esa es la pregunta correcta que debemos hacernos. ¿Qué significaba para esa persona la escritura? No tanto qué significa para mí. Porque si tú haces esa pregunta, ¿qué significa para mí?, vas a terminar extraviado totalmente, vas a terminar perdido, vas a terminar sacando un significado que no era el correcto y le vas a dar una torcida buenísima, ¿no? Como ya acabamos de ver en este ejemplo. Por eso es muy importante hacer un análisis de la escritura, porque solamente de esa manera podemos tener la certeza de que estamos obteniendo el mensaje correcto. ¿Cómo hacemos un análisis histórico? ¿De qué manera hacemos un análisis histórico-cultural? Como te decía hace rato, hacer un exégesis se parece mucho a hacer una labor de detective. Tienes que hacer muchas preguntas. Y en este caso nosotros tenemos que hacer preguntas y buscar las respuestas para poder realizar el análisis. Hay dos preguntas muy importantes a la hora de hacer un análisis histórico-cultural. ¿Cuáles son esas dos? La primera, ¿cuál es el medio histórico general en el cual está hablando el escritor? Es decir,
Tú lo que tienes que hacer es tratar de entender cómo era la situación en ese momento de la sociedad. Hacer un poco de labor de historia y tratar de entender cómo se vivía en el ambiente en aquel entonces. ¿Cuál era su estilo de vida? ¿Qué era cómo vivían? Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. El segundo, ¿cuál es el contexto histórico, cultural específico y el propósito del libro? El propósito del libro es muy importante. Todos los libros de la Biblia se escribieron con un propósito. El autor tenía en mente un propósito, tenía en mente un fin a la hora de escribir un libro. Cualquier pasaje de ese libro tiene que estar en armonía con el propósito del libro. Si yo detecto o si yo creo que un pasaje tiene un significado y ese significado no está en armonía con el propósito del libro, mi significado está mal. Me estoy perdiendo totalmente. Entonces, es importante que sepamos por qué se escribió un determinado libro y el significado que yo encuentre tiene que estar en armonía con ese significado para que sea el correcto. Ahora bien, una de las preguntas que veíamos ahorita es determinar el medio histórico general. Para eso hay que hacer otras preguntas. ¿Cómo determino el medio histórico general? Haciendo otra serie de preguntas es como yo puedo determinar cuál es el medio histórico general. La primera de ellas, ¿cuál es la situación general histórica que enfrenta a los lectores? Es decir, ¿cómo vivían en aquella época? Si estoy estudiando, por ejemplo, el libro de Ruth, ¿de qué vivía la gente? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Cuáles eran las principales amenazas? ¿Cuáles eran sus principales preocupaciones? ¿Cómo estaba la sociedad? ¿Cómo era su gobierno? Todo ese tipo de preguntas, investigar lo más que se pueda acerca de la historia, te va a ayudar mucho y va a arrojar luz sobre la escritura que tú estás estudiando. No es lo mismo entender la historia del libro de Ruth a entender la historia, por ejemplo, de Efesios, porque son dos culturas totalmente diferentes, dos lugares diferentes, dos épocas diferentes. Entonces tienes que estudiar, por un lado, cómo era la vida, cómo era la sociedad en la época de Ruth, que no es lo mismo que cómo era la sociedad en la época de cuando se escribió la carta a los Efesios. Otra pregunta, ¿cuáles eran las costumbres que me ayudan a aclarar una acción determinada? Lo que te comentaba de Ruth hace rato, bueno, ¿y por qué se quitaban la chancla a la hora de hacer un trato? ¿De dónde viene esa costumbre? A lo mejor entender un poco esa costumbre te puede ayudar a poder entender, a poder tener un poquito más de luz de por qué lo hacían. Cualquier costumbre, siempre es importante investigar de dónde viene o por qué lo hacían, para que tú puedas tener un mejor entendimiento de la Biblia. Otro caso, por ejemplo, es en el caso de la parábola de las 10 muchachas, de las 10 muchachas de la novia que se iba a casar. Tener un entendimiento de cómo se realizaban las bodas, cuáles eran las costumbres que se seguían, por qué pasó que se quedaron ahí algunas sin aceite y ya no pudieron entrar. Entender esas costumbres te va a ayudar a entender mejor la parábola. Si no tienes un entendimiento de cómo era una boda en aquella época, va a ser muy difícil que logres entender la parábola. Ya una vez que entiendes esas costumbres y cómo se hacían las bodas en aquella época, la parábola de veras cobra vida, y la ves de una manera como nunca antes te hubieras imaginado. Arroja muchísima luz. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿cuál era el estado espiritual del auditorio? Todos los libros de la Biblia, como te decía hace rato, tienen un destinatario, todos. Entender cuál era el estado espiritual de los destinatarios te va a ayudar también a saber mucho de la situación. ¿Estaban bien espiritualmente? ¿Estaban mal? ¿Había un pecado que era necesario tratar? No sé, a lo mejor había inmoralidad, o había idolatría, o había mucho materialismo. Entender también cómo estaba la situación espiritual del auditorio te va a ayudar bastante. Muchos de los libros de la Biblia se escribieron cuando el pueblo iba en decadencia espiritual, ¿no? Por ejemplo, este libro de Oseas fue escrito en una época en donde el pueblo estaba totalmente extraviado y perdido, un pueblo sumido en pecado, y tener eso en mente te ayuda a comprender un poquito mejor la profecía de Oseas. Ok, otras preguntas que hay que hacer. ¿Cómo era el escritor?
¿Cuál era su experiencia y trasfondo espiritual? Eso también te ayuda bastante a poder entender un pasaje. ¿Qué era lo que hacía el escritor? ¿De qué vivía? ¿Cuál es su biografía? ¿Cuál es su historia? En algunos casos la tenemos, en otros definitivamente no la tenemos. Por ejemplo, el libro de Hebreos, no tenemos ni idea de qué nos escribió, pues ahí sí no podemos saber. Pero hay otros casos, por ejemplo, donde Pablo, donde sí tenemos mucha información acerca de él. Isaías también tenemos información acerca de él. Y conocer a la persona te ayuda mucho a entender el libro. ¿A quiénes escribía? Conocer un poquito acerca de los destinatarios. ¿Y cuál era el propósito particular al escribir el libro? ¿Cuál era su intención? ¿Qué era lo que buscaba el autor? ¿Había una necesidad que cubrir? ¿Había una... ¿Por qué lo escribió? Siempre hay un motivo por el cual los autores escribieron sus libros. Ahora bien, ¿cómo puedo saber el propósito del libro? ¿De qué manera puedo saber cuál es el propósito del libro? Una, puede estar observando las declaraciones explícitas del autor o la repetición de ciertas frases. Hay ocasiones en las cuales el autor te dice por qué escribió el libro. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, si tú lees Juan 20:31, ahí te vas a encontrar que Juan escribió esas cosas para que todo aquel que las lea crea que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito del libro. ¿Para qué se escribió Juan? Para que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios. Para eso se escribió. Y todas las escrituras que vienen en Juan, todos los pasajes que vienen en Juan, son para eso. Y lo que tú investigues de Juan, tiene que estar en armonía con el propósito del libro. Si no está en armonía con eso, tu interpretación está mal. Hay ejemplos como por ejemplo Lucas, en donde Lucas también dice cuál es su propósito. En Lucas 1:1 dice que él hizo una investigación para mostrar a Teófilo cómo fueron desarrollándose los eventos que llevaron al origen del cristianismo. Lucas escribió su evangelio con el propósito de que Teófilo supiera cómo se originó el cristianismo. Hay otros libros en donde no es tan fácil de deducirlo. Por ejemplo, el libro de Génesis. El libro de Génesis no dice explícitamente para qué fue escrito. Pero, si nosotros observamos que las diferentes frases que se repiten, nos podemos dar cuenta de para qué se escribió el libro. Una frase que se repite bastante en Génesis es: y la genealogía de fulanito fue esta. Y vienen un chorro de genealogías. Génesis está lleno de genealogías. Ahí tú te puedes dar cuenta de que Génesis fue escrito para nosotros que supiéramos cuál fue el origen del pueblo judío, cómo se originó el pueblo judío. Ese es el propósito principal de Génesis, que nosotros conociéramos cómo fue que se originó el pueblo judío. Génesis no se escribió para que supiéramos el origen del mundo, no se escribió para que dudáramos acerca de la existencia de los dinosaurios, no se escribió para que entráramos en un debate de qué tan vieja es la Tierra, si tiene 5,000 millones de años o tiene 6,000 años. Por desgracia, Génesis es muy usado para eso. Génesis no se escribió con un propósito científico. Génesis se escribió para que todos conociéramos cómo nació el pueblo judío. Ese es el propósito de Génesis. Otra manera de saber el propósito del libro es analizando la parte en la que el autor hace las exhortaciones. Por ejemplo, Hebreos, tú ves muchísimas exhortaciones que hacen a los hermanos. Primero se pone a explicar partes doctrinales y después dice, pero ustedes necesitan esforzarse, ustedes necesitan renovarse, ustedes necesitan no abandonar la carrera. Ahí te das cuenta de que Hebreos se tiene con el propósito de renovar la frescura del cristianismo, de hermanos que ya estaban de capa caída, ya no tenían más fuerzas para seguir adelante. Y Hebreos es así como que, órale, sigue adelante, no te rindas. Ese es el propósito de Hebreos. Otro ejemplo son las cartas paulinas. Si tú lees Primera de Tesalonicenses y tú conoces un poquito de la historia de Tesalonicenses, te darás cuenta de que Pablo no estuvo mucho tiempo en la iglesia de Tesalónica. Les enseñó algunas cosas, tuvo que salir rápido y mediante una carta terminó de enseñarles lo que les faltaba. Tesalonicenses básicamente es cómo vivir el cristianismo antes de que regrese Jesucristo. A través de cómo llevar el estilo de vida y las referencias que hace acerca del regreso de Cristo, nos hacen pensar de que Pablo escribió Tesalonicenses para enseñarnos cómo vivir antes de que, mientras se cumpla el regreso de Cristo.
Otra manera de determinar el propósito del libro es observando los puntos omitidos y los asuntos enfocados. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en Crónicas. Si tú has leído Reyes y Crónicas, tú te das cuenta de que son materiales muy parecidos, se parecen mucho. Hasta llega un momento en donde tú piensas, bueno, ¿y para qué dos veces? O sea, ¿por qué dos biografías del rey David? ¿Por qué dos biografías de Ezequías? ¿Por qué dos biografías de Josías? O sea, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero cuando tú ves, por ejemplo, a Crónicas no viene el relato del pecado de David y Betsabé. Eso solamente viene en Reyes. Si tú lees Crónicas te vas a dar cuenta de que ahí no vienen muchos de los pecados de los reyes de Judá. Como que solamente se enfoca en lo bueno. Y obviamente cuando el rey se portó mal, pues también en lo malo. Ahí tú puedes darte cuenta de que Reyes fue escrito con un propósito y Crónicas fue escrito para otro propósito muy diferente. El autor de Crónicas lo que quería es simplemente darnos lecciones espirituales de lo que sucede cuando un rey obedece a Dios y cuando no lo obedece. No era su propósito dar biografías detalladas. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta de cuál es el propósito del libro. ¿Y en Reyes cuál es el propósito? Reyes son crónicas. El propósito de Reyes, lo que la hermana nos preguntó es cuál es el propósito de Reyes. Los libros de Reyes son básicamente crónicas. En la antigüedad, los reyes, los gobiernos, tenían un cronista que era el que llevaba una relación detallada de todo lo que ocurría en el reino. Entonces, Reyes básicamente es una compilación de todas las labores de los cronistas que hubo durante la época de los reyes, tanto de Judá como de Israel. Si tú observas el libro de Reyes, tú te vas a dar cuenta de que hay muchas partes donde dice, el resto de lo que hizo el rey fulanito viene escrito en las crónicas que escribió fulanito de tal. O sea, es una invitación a investigar más en ese libro, en las otras escritos de esa persona. No las tenemos, por desgracia. Lo único que se nos quedó fue ese resumen, pero básicamente el propósito de Reyes fue tener una reseña histórica. Por eso es más detallada que el de Crónicas. Reyes era más una reseña histórica, Crónicas tenía un propósito más moralista, un propósito más moral. Pasos para realizar un análisis contextual. Si yo quiero analizar el contexto y no irme con la finta de la bomba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Número 1, dividir el pasaje en bloques grandes. Buscar dividir el libro y el pasaje en bloques. Después verificar cómo se conecta el pasaje con los bloques anteriores y posteriores. Palabras antes, palabras después, cuáles son esas maneras de conectar. Después, identificar cuál es la enseñanza y separarlo de los detalles. Eso ocurre mucho en las parábolas. En las parábolas hay una enseñanza central y hay muchísimos detalles, entonces lo que tú tienes que hacer es tratar de separar los detalles para quedarte con la enseñanza central y después determinar a quién va dirigido el pasaje, para que tú tengas una idea de cómo yo debo de tomar el pasaje que me están explicando. Yo sé que a lo mejor esto puede ser un poquito técnico y complicado, pero para que quede un poquito más claro vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un análisis histórico y un análisis contextual de una escritura y vamos a ver paso a paso cómo podemos darnos cuenta, cómo realizar una exégesis. Vamos a hacer ese ejercicio. Dice, un versículo predilecto usado en los villancicos de Navidad y en algunas tarjetas de condolencias es Isaías 26.3. ¿Qué dice Isaías 26.3? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Es válido emplear ese versículo de esa manera? ¿Tú qué piensas? O sea, ¿tú crees que ese versículo será una manera correcta de utilizarla en villancicos o en tarjetas de condolencias? ¿Estaré dándole un uso correcto a esa escritura? No lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una exégesis de ese pasaje. Vamos a hacer una exégesis de ese pasaje y al final vamos a darnos cuenta si le estamos dando un uso correcto, si es válido usarlo en villancicos o en tarjetas de condolencia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Un análisis histórico-cultural. Y hacemos la primera pregunta. ¿Cuál es la situación general histórica que enfrentan el autor y sus lectores? Bueno, ¿qué sabemos de Isaías? Sabemos que Isaías vivió en una época de mucha prosperidad material.
los reyes de el rey Usías, el rey Ezequías, todos los reyes que vivieron mientras vivió Isaías, disfrutaron de mucha prosperidad material. Había mucha riqueza, había mucho dinero, había mucha prosperidad, había mucha abundancia. Es decir, era una buena época la que estaban viviendo en aquella época los judíos. También nos damos cuenta de que también había reyes que se alternaban, había reyes que hacían lo bueno, había reyes que hacían lo malo. Es decir, durante todo ese tiempo de Isaías, el pueblo sufría las consecuencias de tener un rey bueno y las consecuencias de tener un rey malo. No había una constancia en cuanto a la espiritualidad del pueblo. Había momentos en donde era muy espiritual, había momentos en donde pecaba mucho y así se la pasaron, en un sube y baja espiritual. También nos damos cuenta de que había mucha tensión debido al crecimiento de Asiria como potencia. Todos los países alrededor de Israel estaban siendo amenazados por una nación que se llamaba Asiria, que se encuentra en la parte norte de lo que hoy es Irak. Asiria era algo así como el chico rudo del barrio. Era una nación que tenía ganas de dominar a las demás, tenía planes expansionistas, quería conquistar a las otras naciones y estaba representando una amenaza real. Entonces, la gente de Judá vivía con miedo, tenía mucho miedo de la nación de Asiria. Ellos estaban temerosos de que Asiria llegara y los invadiera y que perdieran su independencia. Entonces, eso a lo mejor nosotros no sabemos lo que se siente eso porque estamos acostumbrados a vivir en países independientes, pero imagínate por un momento que estuvieras viviendo siempre con la amenaza de que una nación extranjera venga y te invada. Así vivía la gente de Judá, vivía siempre con ese miedo. Entonces aquí tenemos una idea de cómo era la situación de la sociedad en aquel entonces. ¿Cuál era el estado espiritual del auditorio? Si tú lees Isaías 1:3-4, te vas a dar cuenta cómo era la gente. ¿Qué dice Isaías 1:3-4? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos! Ya te das una idea de cómo era la cosa, ¿no?, en aquel entonces. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Estaban volando espiritualmente? No. ¿Estaban en la gloria espiritualmente? No. Vivían sumidos en el pecado. A pesar de que tenían reyes buenos y malos, por desgracia la gente de Israel tenía muy arraigado el pecado. Se encontraba en plena decadencia espiritual. Entonces imagínate, por un lado tenemos un pueblo que está temeroso de que una nación extranjera los invada, pero no buscan a Dios, sino que buscan en vez de eso la ayuda de ídolos, la ayuda de otros dioses extranjeros. Esa era la situación que se vivía en la sociedad en aquel entonces, un pueblo lleno de miedo, pero que no buscaba a Dios, sino que se aferraba a estar adorando dioses extranjeros pensando que ellos los iban a salvar. ¿Cómo era la escritura? Si tú lees algunos pasajes de Isaías, tú te vas a dar cuenta de que Isaías tenía un acceso muy sencillo al rey. Yo no sé cómo sea aquí en El Salvador, pero yo me imagino que si tú quieres ir a ver mañana al presidente, no va a ser tan fácil como llegar y tocar a la puerta y que te reciban. No creo que sea así de sencillo. Si tú quieres ver al presidente, pues vas a tener que hacer un montón de cosas, sacar una cita, hacer una petición, no lo sé. Pero la simple idea de que tú llegues allá a la casa del presidente, toques la puerta, ¿qué onda, qué bueno, cómo estás? No creo. Entonces, va a ser un poco complicado. Pero Isaías sí podía hacerlo con el rey. Él podía llegar con el rey y, ¿cómo estás, rey? Mira, te tengo un mensaje. Él tenía acceso directo a la familia real. ¿Por qué? Porque muy probablemente trabajaba para el rey como historiador o cronista. Segunda de Crónicas nos hace referencia a que Isaías de alguna manera hizo crónicas acerca de cómo eran las vidas de los reyes, de todo lo que sucedía en el reino. Entonces, Isaías tenía un amplio conocimiento de cómo era la sociedad, tenía un amplio conocimiento de la política de aquel entonces, tenía un amplio conocimiento de todo lo que estaba sucediendo alrededor también de la política exterior,
Isaías era un político, como le decimos allá en México, era un grillo. Era bien metido en la política, era alguien que le gustaba la política, tenía acceso a los principales gobernantes de aquella época, y eso le daba un conocimiento de la situación general que se vivía. Entonces, si tú quieres encontrar detalles acerca de cómo era la política en aquel entonces, de cómo estaba la situación, Isaías te puede dar un excelente análisis, una excelente idea de cómo era la vida en el año 700 antes de Cristo. ¿Quiénes son los destinatarios del libro de Isaías? La mayor parte va destinada al pueblo de Israel. Hay algunos mensajes que van dirigidos a los pueblos vecinos, pero la mayor parte va dirigido al pueblo de Israel. Entonces, Isaías 26:3 no puede significar algo que no haya significado para un judío. Si yo quiero saber cuál es el significado de Isaías 26:3, tengo que entender que ese significado debe aplicar para un judío de aquella época, no para lo que yo creo, sino para un judío de aquella época. ¿Cuál es el propósito particular de escribir el libro? Isaías escribió sus profecías para dar a conocer la intención de Dios de crear un reino de justicia que prevalecerá por sobre las naciones. Isaías está lleno de profecías mesiánicas. Muchas profecías acerca de la venida de Cristo las encuentras en Isaías. Y esas profecías Isaías las dio para de alguna manera brindar esperanza al pueblo de Israel, de que pase lo que pase, Dios va a prevalecer por sobre las naciones, aunque el pueblo decía sea muy rudo y muy fuerte y muy potente y lo que tú quieras. Dios es todavía más poderoso que él, y un día va a establecer un reino en donde el Mesías va a reinar. Ese es el tema del libro. Y el significado de Isaías 26:3 tiene que estar en armonía con el significado del libro. Si no lo está, es una interpretación errónea. Vamos a hacer un análisis contextual, y para eso vamos a partir Isaías en bloques. Casi todos los libros de la Biblia, tú puedes sacar un bosquejo de ellos, porque dentro del mismo libro hay grupos de escrituras que hablan acerca del mismo tema. Por ejemplo, si tú lees Isaías del 1 al 35, tú te vas a dar cuenta de que Dios se la pasa denunciando los pecados del pueblo. Isaías en el pueblo de Judá es perverso, el pueblo de Israel es malvado, Babilonia, tú vas a caer, Egipto, Asiria. Isaías se la pasa condenando los pecados y emitiendo juicios al respecto. Después de Isaías 36 al 39 tenemos un pequeño intermedio histórico. Es el relato cuando el rey Sennacherib de Asiria llega para invadir Jerusalén. En aquella época reinaba Ezequías, y es el relato histórico de cómo Dios liberó al pueblo de Judá de la invasión asiria, cómo libró a Jerusalén de la invasión de Asiria. Y después habla acerca también de la visita de los enviados de Babilonia, cuando Ezequías les enseña todos sus tesoros del reino, ¿no? Es un pequeño intermedio histórico. Y después de Isaías 40 a 66 hay muchos mensajes de consuelo, en donde Dios está tratando de consolar al pueblo, de darle esperanza. Entonces podemos ver que una parte de Isaías es la denuncia de Dios, un pequeño intermedio histórico, y después de que Dios estuvo denunciando viene el consuelo de Dios. El pasaje que nosotros estamos estudiando viene en la primera parte, en la de Dios. Si agarramos ese pasaje, ese bloque, y lo partimos en bloques más pequeños, vamos a ver que el primer bloque habla acerca del pecado de Judá. Isaías 1 al 12 habla de puros pecados del pueblo de Judá, de Israel. Israel es idólatra, Israel es perverso, sus pecados los han puesto rojos, vengan conmigo y yo los haré blancos como la nieve. Es puro, habla acerca de todos los pecados que Israel cometió durante esa época. Después del 3 al 27, esos mensajes no van dirigidos al pueblo de Israel. Si tú lees del 3 al 27, van dirigidos a los pueblos extranjeros. Hay mensajes para Egipto, hay mensajes para Siria, hay mensajes para Edom, hay mensajes para Moab, hay mensajes para Damasco. Son unos mensajes dirigidos a los pueblos extranjeros. Recordarás que Isaías es un político, tenía conocimiento de la situación política de aquel entonces extranjera. Entonces Isaías sabía muy bien cuáles eran los pecados de los pueblos extranjeros, y a ellos va dirigido el 3 al 27.
Del 3 al 23 se la pasa condenando a las naciones, y del 24 al 27 es un pequeño mensaje de consuelo. Y después del 28 al 35 vienen los 6 ayes. ¿Por qué son los 6 ayes? Porque son pasajes que empiezan con: ¡ay de ustedes que son pecadores! ¡Ay de ustedes que les encanta el alcohol! ¡Ay de ustedes! Entonces, son 6 ayes del 28 al 35. Estúdialos, está muy interesante de ver. Isaías 26, que es el pasaje que nos interesa, es una respuesta a la situación de la humanidad en esa época. Mucho pecado, amenazas externas, el pueblo estaba extraviado totalmente, había mucho miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Primero le señala los pecados al pueblo, y luego le señala los pecados a los pueblos extranjeros, y al final les dice: pero ¿saben qué? Todo esto yo lo voy a arreglar. Todo esto va a terminar. ¿Cómo lo voy a hacer? La respuesta viene en Isaías del 24 al 27. Si nosotros leemos versículos antes, si leemos Isaías 26:1, dice: en aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Isaías 26 es un cántico, es un canto. ¿Cuándo se va a cantar? ¿En qué momento se va a cantar? Cuando Dios haya traído salvación. Es un cántico que los judíos van a cantar cuando ya por fin Dios haya traído salvación. Isaías 26, 4, 6 dice: confiad en el Señor para siempre, porque en Dios es el Señor. Tenemos una roca eterna, porque Él ha batido a los que moran en lo alto, a la ciudad inexpugnable. La humilla hasta la tierra, la derriba hasta el polvo, la hollará el pie, los pies de los afligidos, las pisadas de los desvalidos. Aquí tenemos una imagen en donde Dios está levantando a Jerusalén, está humillando a todos aquellos que quieren acabarla, a todos aquellos que quieren aniquilarla. Y así es como los judíos pensaban que era la salvación de Dios. Dios va a acabar con todos los enemigos alrededor de los enemigos extranjeros, va a acabar también con el pecado, y un día va a exaltar al pueblo de Dios, va a traer salvación. Entonces es un cántico que se va a cantar cuando ya por fin Dios haya mostrado esa salvación. Esto todavía no ha llegado el momento todavía no se ha cumplido esta profecía. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Es una profecía apocalíptica. Aún no hemos visto todavía esto llegar. Hemos visto que Jerusalén pues aún está teniendo problemas. El pueblo de Dios aún no ha sido exaltado como se debe. Este es un cumplimiento que todavía no se ha llegado el tiempo de que llegue, de que ya podamos verlo. Es algo que va a surgir en el futuro. No es algo que ya estemos viviendo ahorita. Por lo tanto, no podemos decir que ya se ha llegado a cumplir. Pero Isaías 26:3 nos dice que aquel que persevere, aquel que esté cerca de Dios, cuando llegue ese momento, va a recibir paz. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que Isaías 26:3 expresa cuál será la condición de aquel que haya perseverado en su fe hasta que llegue la salvación de Dios. Básicamente lo que Isaías 26:3 nos dice es: si tú permaneces fiel hasta el momento en el que llegue la salvación de Dios, entonces vas a tener paz. Pero eso va a ocurrir solamente hasta que llegue la salvación de Dios, no antes. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? ¿Tú crees que según esa interpretación será válido usar Isaías 26:3 en villancicos o en tarjetas de Navidad? No. ¿Cuál es el propósito de Isaías 26:3? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién me puede dar alguna opinión de por qué no? Porque cuando, por ejemplo, si estamos hablando de que un villancico o algo de la Navidad, ¿no?, se refiere al nacimiento de Jesús, lo cual no aplica en esa escritura. Está hablando más acerca de cuando seamos salvos, cuando regrese Jesucristo, cuando estemos con Él. O sea, es algo diferente que solamente la celebración del nacimiento de Jesús. Exactamente, o sea, lo que José decía es, llega la época de la celebración de Jesús, obviamente pues llegan las emociones y todo el mundo se desea paz, obviamente basado en que Cristo vino a traer paz, pero ahí de lo que está hablando es de un sentimiento más que nada, de un sentimiento de paz que te genera al saber que ya llegó la Navidad,
o a lo mejor de la paz que también necesitas cuando muere un ser querido. Digo, pues en ese momento todos necesitamos paz, pero lo que Isaías 26:3 se refiere es esa paz duradera que vamos a tener ya una vez que haya llegado la salvación de Dios. Por lo tanto, ¿es correcto aplicar esa escritura en un villancico, en una carta de consuelo por algún fallecimiento? No, porque se está refiriendo a cosas muy diferentes. Los villancicos, las cartas de condolencia, las tarjetas de condolencia, buscan en ese momento transmitir una paz inmediata, un sentimiento, pero aquí nos está hablando de un estado del espíritu, una vez que Dios haya traído la salvación a través de Cristo. Este estado de paz aún no lo estamos viviendo, lo vamos a vivir un día ya cuando Cristo regrese y Él establezca su reino, y es algo a lo que nosotros un día aspiramos. Nosotros aspiramos un día a que tengamos una paz perseverante, una paz que defina ya nuestro estilo de vida, pero eso solamente va a ocurrir ya cuando regrese Cristo. No es mi intención ahorita que todos ustedes se conviertan en exégetas consumados. Esto que acabamos de ver, como ustedes se habrán dado cuenta, es muy técnico, requiere mucha investigación, requiere muchas herramientas, requiere saber mucho. Y no es mi intención de que ahorita ustedes salgan ya sabiendo o practicando la hermenéutica ya como expertos diestros, ¿no? O sea, no es mi intención. Mi intención solamente es, primero que nada, que sepan que existe algo de herramienta que se llama interpretación de la Biblia, y que tengan un panorama general de cómo se utiliza la herramienta. Y mi único deseo es despertarles a lo mejor esa curiosidad por querer conocer un poco más. Si logré despertar en ti un poco de curiosidad de querer investigar un poco más, entonces mi objetivo se cumplió y me voy contento. Eso es lo único que deseo. Yo sé que a lo mejor tú ahorita tienes muchas preguntas, ahorita a lo mejor fue muy rápido, muy intensa como para tratar de agarrar todo. Yo te animo a que sigas estudiando. Si te interesó y quieres conocer más, sigue estudiando, prepárate, investiga más, practica hasta que te vuelvas un experto. Quiero recomendarte algunos libros de hermenéutica que existen en el mercado, con el propósito de que los adquieras y los leas, los estudies y trates de perfeccionarte en este arte de la interpretación bíblica. Uno de ellos es el de hermenéutica, el autor es Henry Virkler, de Editorial Vida. Es un libro muy bueno, tiene varios ejercicios. De hecho, el ejercicio que vimos ahorita de Isaías 23:3 lo saqué de este libro de Virkler. Otro libro también de hermenéutica muy bueno es La lectura eficaz de la Biblia, de Gordon Fee, Douglas Stuart, es de Editorial Vida también. Esos dos libros son libros muy simples, muy sencillos y muy accesibles. No vas a tener dificultad para entenderlos. Un libro un poquito más avanzado y un poquito también más técnico es el de hermenéutica bíblica de José Martínez, de Editorial CLIE. Ese ya es un libro ya un poquito más elaborado. Ya una vez que hayas leído los dos primeros, y si te gusta, a lo mejor puedes continuar con el tercero, pero es un libro que ya recomendaré ya para alguien que ya ha leído a lo mejor los dos primeros. Entonces, como te digo, yo lo único que quiero es que sepas que existe esa herramienta, que sepas cómo se puede utilizar y que sepas qué es lo que puedes obtener con ella. Si te desperté en ti el interés, entonces qué bueno, estoy feliz por ello, que ojalá y así haya sido. Y bueno, como quiera, hermanos, ustedes tienen la dirección de mi blog, ahí pueden contactarme a través del blog. Hay una forma en donde pueden ustedes escribir, me pueden contactar para dudas, para preguntas, si quieren después les puedo dejar mi correo electrónico. A mí me gustaría que haya personas que se interesen, que quieran profundizar más en esta materia, y ojalá los tengamos. Quiero pedirles por favor que me acompañen nada más para terminar con una oración. Perdón que te interrumpí. Nada más algo, yo creo que gracias a Sael por toda la presentación. Yo creo que cuando hablamos acerca de este tema, de repente puede ser como, ay, a ver, perdóname, como que regresé a la universidad y está complicado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pensamos que fue difícil hoy? Por ejemplo, si somos honestos, ¿cuántos pensamos fue difícil hoy? A lo mejor me hace más fácil la parte del Espíritu Santo, la parte de métodos de estudio bíblico, pero ¿cuántos pensamos que fue complicado hoy? Levanten su mano. Ok, bueno, muy bien. Entonces, en esta parte vamos. ¿Por qué? Porque si no nos podemos ir como, bueno, ¿y qué
saqué con todo esto, ¿no? Entonces me voy a permitir un minuto. No, si quieres, no, aquí de repente, ya nada más para decir eso. Hay, por ejemplo, ya no estaba comentando acerca del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un poco más complicado de entender precisamente por esta parte del análisis histórico-cultural, porque entonces llega un punto donde dices, bueno, y entonces significa que no puedo utilizar una escritura para hacer esto, para hablar de aquello, ¿no? Y te puede complicar más y te puede hacer sentir como, bueno, esto de la Biblia está tan complejo. Yo les animo a que empecemos tal vez con el Nuevo Testamento, porque con el Nuevo Testamento es una parte mucho más práctica, mucho más de lo que nosotros vivimos. Porque claro, si yo me voy a meter a ver toda la historia de los reyes, donde hicimos, no sé si se recuerdan, un estudio de los reyes, ¿no? Del libro de Reyes, y fuimos semana por semana hablando de cada rey, de qué hacía. Traté como de ponérselos ahí de una manera muy histriónica, ¿no? De podérselos poner como teatro y de repente se asomaban en el balcón y gritaban, para que tratemos de entenderlo y podernos ubicar en la época, ¿no? Sin embargo, es complicado. ¿Por qué? Porque tienes que pensar, y el rey fulano, tú escuchas hacer, dices, pues yo sé conocimiento que el rey Ezequías y que Isaías era el cronista y que de repente venían, toda esa historia se nos complica más. Hay un libro muy bueno que yo les quiero recomendar, que tal vez entre todos los que quieran leerlo, a mí me ayudó muchísimo para poder entender este contexto histórico-cultural. Si vamos por partes, yo diría, para nuestro grupo, lo que vamos a hacer es, vamos a enfocarnos en el análisis histórico-cultural y de ahí vamos a agarrar el contexto. Les recomiendo el libro que se llama Nuestro Nuevo Testamento. Nuestro Nuevo Testamento, y el autor es Teney, con doble N, Tenney. Es lo más sencillo del mundo leer ese libro. Está gruesecito, pero es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque te habla acerca de la historia. Por eso digo, empecemos con el Nuevo Testamento. Te habla acerca de la historia de en qué tiempos vivía Jesús, cuáles eran los medios, los modos de vida allí, que se desarrollaba la agricultura. Por eso Jesús habla mucho acerca de la parábola del sembrador, hablaba acerca de cosas así, porque se relacionaba con las personas. Entendemos mucho más el contexto de los libros. Si quiero estudiar bien la Biblia e interpretarla, para nosotros ahorita en el inicio, yo creo que sería muy bueno ubicarnos en el Nuevo Testamento. De esa manera no se nos va a complicar. Entonces yo mañana les voy a traer el libro, ¿no? Y para que ustedes lo vean, yo espero que de repente alguien no se vaya a llevar a casa, entre tantos que pasan por mi casa, ¿verdad? Pero si alguien lo tiene y se lo llevó, me lo regresa. Y la verdad es que es un libro muy, muy bueno, que te habla acerca de los tiempos que vivían los apóstoles. Tú entiendes todo, no entiendes la idea, ¿no? Lo que en algunas ocasiones expliqué cuando hablan acerca de la Santa Cena y por qué se pintó esa escena de la última cena, ¿no? En una mesa como esta, en lugar de una mesa como lo que en realidad tendría que haber sido en los tiempos de Jesús, porque el que lo pintó pensando en su tiempo, no lo pintó, mira, ahí está. Ese es el libro, gracias. En lugar de pensar como fue con Jesús. Cuando en la época de Jesús había mesas que estaban en el piso básicamente y todos se recostaban. Entonces esa escena de la misura de la última cena, ¿verdad? No tiene nada que ver con la realidad, porque todo el mundo estaba sentado. En la pintura, así como estaban sentados ustedes, pues no existía. Ese libro nos lleva a entender eso. Entonces entiendes mucho más por qué aquella mujer, cuando llegó a los pies de Jesús a derramar ese perfume, imagínate, me voy a meter para derramar perfume. ¡Con permiso! No. La mujer llegó y todos estaban recostados. Entonces al momento de estar recostados, era fácil para la mujer llegar con el perfume, solamente hincarse y enjuagar los pies de Jesús con el perfume y secarlo con sus cabellos, porque las mujeres usaban el cabello largo. Y entiendes ahora la otra parte que dice la Biblia que el cabello largo
cielo cortando, que se lo cubriera, como habla Pablo, ¿no? Pero todo ese libro te interesa, entiendes más. Y eso es lo que Asael nos está explicando ahora, el contexto histórico, cultural y el contexto, porque te das cuenta en qué momento vivía Jesús, lo hemos platicado. También vivían con incertidumbre, ¿no? Roma era el chico malo. Roma, sus impuestos, su fuerza, nos quieren imponer todo, nos roban todo. Por eso odiaban a quienes, a los cobradores de impuestos, porque representaban a Roma y todo lo que le robaban. Y por eso Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Y tú crees que era alguien bien amado? Se representaba a Roma, ¿no? Entonces por eso yo les digo, para mí me impresionó, yo aprendí muchísimas cosas, pero por eso quería hacerles la pregunta. ¿Fue complicado? Sí, porque nos ubicamos en el Antiguo Testamento. Pero si nos viajamos en la historia al Nuevo Testamento, si empezamos por allí, yo les aseguro que la siguiente parte, ustedes van a querer echar un vistazo al Antiguo Testamento. Ya aprendí el Nuevo. Ahora me encantaría saber de ese Isaías, me encantaría saber de ese Nehemías, me encantaría. Ahora hay libros muy fáciles, como más de Nehemías, que lo estudiamos mucho, pero hay libros como Oseas, Abías, Miqueas, Nahum. ¿Cómo van a investigar? Con tener tiempo para hacer la tarea con mis hijos, que voy a andar investigando en la Nahum. No, ya hay su historia. Mi historia es que tengo que hacer frijoles para mis hijos, ¿no? Por lo sencillo, para estudiar. Les recomiendo eso. Ahora compremos el libro o por charla bíblica así y va a ser increíble. Mañana les voy a traer algún detallito. Pero animémonos, podemos aprender hoy. Si conocemos los contextos histórico-cultural, vamos a ser realmente más interesados en lo que la palabra. Perdón, porque yo dije, me quiero ubicar con mi iglesia. Yo sé que de repente vamos a ver como que ese es mi contexto, ¿no? Porque yo sé que para mí yo estaba y sí, la verdad es que sí, siempre vamos por lo más rudo, pero pero sí, usted tiene razón. Yo creo que si empezamos con algo más sencillo como el Nuevo Testamento, va a ser mucho más digerible y luego lo puedas asimilar más fácil. Bien, vamos a terminar con una oración, por favor. Padre, muchas gracias por este día, Señor. Dios, ayúdanos por favor a entender que lo más importante para nosotros es saber qué fue lo que tú dijiste en la Biblia, Señor. Sabemos que es una tarea muy delicada, es una tarea muy importante, que no podemos dejarla a la ligera, que necesitamos aplicarnos. Y yo te pido por favor para que nos ayudes a entenderlo realmente y que también estemos dispuestos a aplicarnos, a hacer el esfuerzo por tratar de profundizar en tu palabra para obtener esas perlas de conocimiento que vienen ahí, Señor. Yo te oro mucho por la iglesia, Padre, quiero darte muchas gracias por ella, por el amor a tu palabra, por el interés que has mostrado en conocer más. Te pido por favor que tú les ilumines, que tú les des la inspiración, que tú les des la ayuda mediante el Espíritu Santo, para que busquen tener ese interés de querer conocer y profundizar más en tu palabra, Señor. Muchas gracias por mis hermanos, por favor bendíceles, quédate con ellos, Padre, bendice esta nación, Señor, y es en el nombre de Jesús que te oro todo esto, amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga.